Padre, gracias en esta hora por permitirnos disfrutar de tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso y porque eres fiel. Y ponemos toda esta transmisión y la explicación de tu palabra en tus manos, pidiéndote que abras nuestro entendimiento y que tu luz resplandezca en nuestro corazón. Y que al concluir la conferencia o el estudio, nuestras almas sean edificadas en tu verdad, porque tus palabras son fieles y verdaderas. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21. Ese pasaje, o esta epístola fue escrita por el apóstol Pedro, y el apóstol Pedro en ese pasaje del 16 al 21 está relatando la experiencia que ellos tuvieron tan gloriosa y sublime con nuestro Señor Jesucristo en aquel tiempo o en aquella experiencia en que el Señor Jesús se lleva a Jacobo, a Juan y a Pedro, se los lleva al monte, y allí en el monte ocurre una transfiguración gloriosa, como no la habían visto los discípulos ni la volvieron a ver. Ahí quedaron sorprendidos al ver que nuestro Señor Jesucristo se llenaba de gloria, que su rostro resplandecía y sus vestidos también, y que a la par de él aparecieron dos personajes bíblicos muy famosos dentro del pueblo hebreo: Moisés, el libertador, y Elías, el profeta, el único profeta que hizo descender fuego del cielo en varias ocasiones. Fue un profeta muy famoso dentro del pueblo judío. Y estas dos personas, que entre uno y otro, Moisés habrá vivido como unos 1400 años antes de Cristo, más o menos. Elías ha de haber vivido como en el siglo VIII antes de Cristo. Entonces, entre uno y otro había una diferencia de unos seis siglos. Y con el Señor Jesucristo, pues la diferencia ya era muy grande. Eso nos da a entender que en el mundo espiritual el tiempo no corre como aquí en la tierra. Moisés, habiendo muerto 1400 años antes de Jesús, y Elías 700 y fracción años antes de Jesús, no obstante, están vivos. No obstante, platican con el Señor Jesucristo. Y allí el Señor Jesucristo es reconocido por el Padre Celestial cuando se oye una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y entonces el apóstol Pedro está haciendo referencia a ese evento glorioso donde se anticipó lo que Jesucristo más adelante les diría, que cuando venga en la gloria de su reino, allí ellos vieron de una manera muy palpable la gloria de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y entonces dice en el pasaje: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pedro en el versículo 16 está hablando del poder y la venida de nuestro Salvador Jesucristo, y le está haciendo referencia a los lectores de ese evento glorioso. Pero llega al final, en el versículo 19, donde dice: tenemos también la palabra profética más segura,
Profetizar es hablar de parte de Dios. Profetizar es proclamar la mente y el consejo de Dios a personas sobre asuntos presentes o futuros, ya sean personales, ya sean nacionales o mundiales. Eso es profetizar, hablar de parte de Dios. Y entonces un profeta es alguien que habla de parte de Dios a los hombres. Y aquí podemos hacernos una pregunta. ¿Qué es la profecía? Según el versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, ¿qué es profecía? Pues la profecía es una posesión inigualable que tiene la iglesia cristiana, porque dice, tenemos la palabra profética más segura. Entonces la profecía es una posesión de la mente de Dios, de los pensamientos de Dios, de los planes de Dios tocante al futuro. Tenemos la palabra profética. Tenemos la palabra profética. Entonces profecía es una posesión inigualable de la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana tiene las profecías contenidas en el Antiguo Testamento y tiene la posesión de las profecías que están en el Nuevo Testamento. Entonces es una posesión inigualable, somos depositarios de un caudal enorme de profecías, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La profecía instruye, edifica y orienta. Y esta posesión es inigualable. ¿Por qué? Porque es segura. Tenemos la palabra profética más segura. Entonces, la profecía es veraz, es certera, es fiel. Hacemos bien tú y yo en confiar en la palabra profética que encontramos en la Biblia, ya sea en el Antiguo Testamento, que están por cumplirse muchas profecías, y las que están todavía están en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante la profecía? Según el versículo 19, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. O sea, nuestra responsabilidad, tu responsabilidad y la mía, si eres creyente, es estar atento a la profecía, escudriñarla, analizarla cuidadosamente. Repetidamente tenemos que estar recurriendo a los escritos proféticos. Es muy fácil que el creyente se corra a los salmos porque se siente triste, deprimido y necesita consuelo. Es muy común que el cristiano corra al libro de Proverbios para buscar sabiduría. Es cuestión que es muy común que los enamorados corran al libro del Cantar de los Cantares porque necesitan frases poéticas que decirle a su novio o a su novia. Pero tenemos que ir a la profecía, porque la profecía es una palabra segura y debemos de estar atentos a ella. ¿Cuál es la función de la profecía? La profecía, una de sus funciones es dar luz, dar luz. El ser humano vive en tinieblas. El Señor Jesucristo, cuando llegó aquí a la tierra, predicando en Galilea, se cita un pasaje que dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿De qué manera comenzó a hacerse presente la luz en aquellas regiones, a aquellas personas? A través de las palabras de Jesucristo. Cuando Jesucristo hablaba, salía luz. A través de sus palabras iba la luz impactando y descorriendo y haciendo desplazarse las tinieblas. Entonces la función de la profecía es dar luz, es ofrecer conocimiento, pero no es un conocimiento que uno se inventa, sino es un conocimiento divino de las cosas que están por venir. También una de las funciones de la profecía es dar orientación. Darle luz a las personas que estamos en el mundo. El mundo está sumido en su ignorancia, en su existir mundano. Es muy común oír a la gente decir, a mí lo bailado y lo comido nadie me lo quita. Antiguamente se decía,
comamos y bebamos porque mañana moriremos. Sí, la gente está muy atenta a la satisfacción de sus sentidos. Esas son vidas pobres espiritualmente, que viven en tinieblas y que únicamente piensan que la razón de la vida es la satisfacción plena de sus sentidos corporales. La profecía te dice que no, que estás equivocado si tienes esa manera de enfocar la vida. También la profecía tiene la finalidad de comunicar los planes de Dios, hacia dónde se conduce la historia. El sentido de la historia bíblica es lineal, no circular ni espiral, como hay en filosofía de la historia, se presentan esas dos acercamientos. La Biblia habla de que hay un comienzo y hay un final. Y el plan de la profecía nos habla acerca de los planes que Dios va llevando a cabo hacia su culminación. También la profecía tiene la finalidad de ser como una especie de reflector, como una especie de antorcha que alumbra en lugar oscuro. Voy a hacer un ejemplo de la importancia de la palabra profética. Vamos a apagar las luces. Sí. Tenemos las luces apagadas y tú no nos ves, solamente ves, yo creo que oscuro. Imagínate que así estamos en el mundo sin el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces la gente podría decir, ¿alguien sabe por qué está presente el COVID-19? ¿Alguien sabe por qué razón hay tantos trastornos en el mundo, en la naturaleza? Hay terremotos, hay pestes, hay pestilencias, hay tornados, hay tsunamis, hay alborotos en la ciudad, hay guerras, rumores de guerras. ¿Alguien sabe por qué está ocurriendo todo esto en el mundo? ¿Alguien tiene alguna idea hacia dónde se dirige la humanidad? Pues la gente que está en la oscuridad hablará en base a la oscuridad que tiene en su entendimiento, en cuanto a las cosas futuras y en cuanto a los planes que Dios está llevando a cabo en la tierra. Pero miren ustedes, aquí tengo una linterna y aquí está el diagrama el dibujo que les presenté la semana pasada. Y entonces, si no tenemos la palabra profética, estamos hacia oscuras. Pero si viene la palabra profética, entonces ya tenemos una idea diferente. De acuerdo a la palabra profética, ya sabemos que la historia de la humanidad se dirige hacia el retorno del Señor Jesucristo. Ya sabemos que después del retorno del Señor Jesucristo habrá un periodo de tribulación cual nunca lo ha habido en el mundo, que tendrá una duración de 7 años, dividido en 2 partes, 3,5 de un lado y 3,5 del otro. Después de esos 7 años vendrá el Señor Jesucristo. Todo esto, ¿por qué lo sabemos? Porque hay una luz. Si no hubiese luz, si no hubiese la antorcha a la cual hacemos bien en estar atentos, entonces nosotros estaríamos igual que todos. Pero tú y yo ya no estamos en tinieblas, somos hijos de luz. Tenemos luz, tenemos luz. Y el Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto es la luz de la vida, entre otras cosas. Esto es la luz de la vida. Y tú que morabas en tinieblas antes de conocer a Cristo, la luz te resplandeció, te iluminó el Espíritu Santo, tu entendimiento, y tuviste fe para creer, te dieron fe para creer en el mensaje del Señor Jesucristo, y has perseverado, y ahora tú tienes en tu mente, en tu corazón, ideas tocante a todo este plan eterno que Dios tiene programado para conducir la historia por Él mismo. Tenemos, gracias a la palabra profética, la idea de que esta tierra que fue creada va a ser destruida
y que esta tierra va a ser de acuerdo a lo que está anticipado desde el libro de los Salmos. Se comienza a anticipar que esta tierra iba a pasar. Y se nos anticipa que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Esto se dice desde unos 600 años antes del Señor Jesucristo, unos 2600 atrás de nosotros. Así que gracias a que la palabra de Dios es como una antorcha, como una lámpara que alumbra en lugar oscuro. Gracias a esa palabra que estamos leyendo, gracias a esta palabra que estamos estudiando, es que no estamos en tinieblas. Si los demás del mundo, ya pueden prender la luz. Si, perdón, permítame tantito. Espero que les haya ilustrado lo que acabo de mostrarles a través de la luz que ilumina la oscuridad. ¿Y cuál es el origen de la palabra, de la profecía? En el capítulo en el pasaje que estamos leyendo, dice ahí que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, ahí se nos destaca que la incapacidad del hombre para hurgar el futuro. Si podemos ver aquí en el dibujo toda una serie de acontecimientos que están programados para el futuro, se debe no a que el hombre se metió a hurgar el futuro y a ver qué se le ocurrían, sino que Dios les dio el conocimiento y ese conocimiento ahora es luz. Ahora nos proyecta hacia el futuro una luz segura, certera, fiel. Y entonces este estudio en su tema general se llama Horizontes Proféticos. Gracias a esa luz es que podemos ver el horizonte. Cuando contemplamos el futuro, no vamos a tientas y a ciegas. Sabemos que que el retorno de Jesucristo está a las puertas. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes está a las puertas? Ya lo platicamos la semana pasada y hoy vamos a retomar este punto brevemente. Entonces, es importante que dentro de todo lo que estamos viendo en estos estudios, tengamos clara la distinción entre el retorno del Señor Jesucristo y la venida del Señor Jesucristo. El que yo le llame retorno tiene la finalidad de distinguirlo de este evento. No es el mismo, son distintos. Y ahorita vamos a considerarlo. Mire, en cuanto al retorno de Cristo, lo que me puse a hacer aquí en estas hojas es tratar de hacer las distinciones entre este evento y este evento. ¿En qué aspectos son distintos? Se trata del Señor Jesucristo. Se trata de que Él regresa a la tierra. Nada más que una cosa es lo que yo le llamo el retorno de Jesucristo y otra cosa es la venida de Jesucristo. En cuanto al retorno de Cristo, cuando Él habla acerca de ese tema, lo habla en un ambiente privado. El Señor Jesucristo está reunido con sus discípulos en el aposento alto. Únicamente está el Señor Jesús y los 12 discípulos. Es algo privado, selecto, compacto, 12 personas. El mensaje está dirigido a los
mensaje proclamado en el templo o en algún otro lugar. Es un mensaje dirigido a los 12. El tema que están en los pasajes que dice ahí en Juan capítulo 14, versículo 1 a 3, dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, porque Él les está hablando de irse. Y entonces Él entiende sus sentimientos y les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, el Señor Jesucristo está en un ambiente privado. Es un mensaje dirigido a los 12. Y el tema en estos versículos que leímos es el regreso por los suyos. Mire qué amablemente el Señor les dice: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Ahí está el retorno del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que hará? ¿Qué es lo que le dice a sus discípulos? Os tomaré a mí mismo. Es decir, en el creyente hemos entendido, de acuerdo a la Biblia, que el Señor Jesús viene a morar en el corazón de cada uno de nosotros, y cuando Él venga nos tomará a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros. Y la finalidad es que para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, los participantes de este acontecimiento de que el Señor Jesucristo regresa por los suyos es la iglesia. Eso está en Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4, dice en el versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, nuestro Dios no quiere que seamos un pueblo ignorante. Nuestro Dios quiere que seamos un pueblo informado. Un pueblo informado en cuanto a qué, en cuanto a lo que sucede y con los que duermen, y lo que va a suceder cuando el Señor Jesucristo venga. Porque el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios es un conocimiento que aleja de nosotros la tristeza, y la tristeza se hace a un lado por la esperanza. Cuando falleció mi esposa hace 4 años, para mí fue muy vívido este pasaje, porque yo no era ignorante. Sabía que cuando una persona fallece, se va con Dios y está allá con Él. El apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estoy puesto en estrecho el deseo de partir y estar con Cristo. Cuando una persona fallece como creyente, va a la presencia del Señor Jesucristo. Y entonces dice aquí que no debemos de entristecernos, sino tenemos que llenarnos de esperanza. Y eso fue lo que inundó mi corazón cuando mi mujer falleció. Mi corazón fue lleno de esperanza, fue consolado por la esperanza, sabiendo que Susi está con el Señor y disfruta de su presencia, y todo lo que ella creyó ahora es una realidad en su vida allá en la eternidad. Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo esperanza, y los que creemos en Cristo debemos de tener esperanza. Y cuando un familiar fallece, no debemos de dejar que el corazón se entristezca, sino que tenemos que superar rápidamente ese evento y entonces fincar nuestro corazón en la esperanza. Y aquí dice en el versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Quiénes acompañarán al Señor Jesucristo según este pasaje? Te lo leo nuevamente. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él.
Entonces, todas estas personas que fallecieron después de la venida del Espíritu Santo que comenzó la iglesia, todas esas personas que fueron falleciendo y fueron llegando al reino de Dios, ya están acá. Cuando el Señor, estamos leyendo que Dios traerá con Jesús a quienes, a los que durmieron en Él, los que murieron creyendo en el Señor Jesucristo. Entonces, sigamos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, hagamos de cuenta que llega el momento en que el Señor venga por nosotros, y entonces todos los que han dormido y están en la presencia del Señor acompañarán al Señor Jesús. Ahí dice, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Cuando llegue este momento, los muertos en Cristo, los familiares, los amigos, los conocidos que han creído en el Señor, resucitarán primero. O sea, los que están enterrados, habrá resurrección de sus cuerpos y se unirán al Espíritu que ha estado presente con el Señor y se fusionará. Y entonces el creyente que ha estado por mucho tiempo con el Señor y su cuerpo en la tierra, el cuerpo será resucitado y será hecho conforme a la imagen del cuerpo del Señor Jesús. Ese cuerpo se unirá al espíritu del hermano y de la hermana, y entonces ahí está la creación o la presentación del hombre nuevo, un nuevo cuerpo semejante al de Jesucristo, con una naturaleza redimida, sin la presencia de la naturaleza carnal. Y entonces los que estemos vivos en este momento, entonces seremos transformados y nos iremos aquí a las nubes a encontrarnos con el Señor Jesucristo. Eso es lo que dice el pasaje. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Por esa razón, esto no llega a la tierra, sino se queda en lo que podríamos representar el aire, y los creyentes, los que resucitaron, se irán a estar con el Señor, y los que vivamos seremos transformados y nos seremos con el Señor. Entonces, aquí están las distinciones entre este evento y este evento. Repasando rápidamente, el retorno de Cristo se notifica en un ambiente privado, el mensaje es dirigido a los 12, el tema es el regreso por los suyos, los participantes del acontecimiento, o el participante del acontecimiento es la iglesia, y el Señor Jesucristo se queda en el aire. Por esa razón no está hasta acá, sino se queda aquí en el aire. El acontecimiento es repentino y fugaz. En el libro de Romanos dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, no, es en 1 Corintios 15, entonces habrá un acontecimiento repentino y fugaz. Esto que va a ocurrir, que le estaba yo describiendo, según ocurrirá rápidamente. Luego es el cumplimiento de la promesa dada a los discípulos. Esto de que Él va a regresar y va a tomar a los suyos, se lo dijo a sus discípulos, y es un cumplimiento de esa palabra dada a sus discípulos y a través de ellos a la iglesia. Y el evento no fue dado a conocer a los escritores del Antiguo Testamento. Esto que está aquí, la Biblia nos dice que es un misterio.
no fue dado a conocer en el Antiguo Testamento. El Señor lo reveló posteriormente a sus apóstoles, a los profetas del Nuevo Testamento. Esto está desconocido, es un tema desconocido en el Antiguo Testamento. Ahora, ya habiendo considerado el retorno de Cristo, ya les expliqué por qué pongo aquí el retorno de Cristo y la segunda venida de Cristo, para que no haya confusión. Entonces, mire por favor aquí en esta gráfica. ¿Sí se ve bien, Ileana? ¿No se ve bien? Yo he estado confiando, hermanos, en que se estaba viendo las listas que hice aquí de la distinción entre el retorno de Cristo y la segunda venida de Cristo. A ver, chéquenle. ¿Ahí se ve bien? Sí. Disculpen, hermanos, estaba yo suponiendo cosas que no estaban sucediendo. Estamos aprendiendo este asunto de la transmisión, pero aquí está la segunda venida del Señor Jesucristo. La segunda venida del Señor Jesucristo en lo que es distinto al retorno del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo habla de su segunda venida, lo hace en un ambiente público. No solamente están los 12, están los 12 y está mucha otra gente que está escuchando al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo. Está dirigido a todos los discípulos. En este caso es únicamente a los 12, en este caso es a todos los discípulos. El tema que se aborda en los pasajes que están anotados en su diagrama es el establecimiento del reino de Cristo en el mundo. Ese es el tema. El tema aquí es diferente. El tema es el regreso del Señor por los suyos. Aquí es el establecimiento del reino del Señor Jesucristo en el mundo. Los participantes del acontecimiento es Israel y las naciones. La iglesia no, porque la iglesia ya estará aquí con el Señor Jesucristo. Ya vino Él por ella, ya se la llevó. Entonces ya no estará presente aquí. En este lapso de 7 años, únicamente la humanidad estará representada por Israel y por las naciones. La iglesia ya no estará aquí. En quinto lugar, el Señor Jesucristo llega a la tierra. ¿Se acuerdan que aquí se quedan las nubes y nosotros iremos a encontrarnos con Él? En la segunda venida de Cristo ya no se queda en las nubes, sino que viene hasta la tierra a establecer su reino. Y en sexto lugar, este acontecimiento es visible y permanente. Llegará, establecerá su reino y estará reinando en todo el mundo por 1000 años. Este evento es repentino y fugaz. Es en un abrir y cerrar de ojos ocurrirá eso y vámonos. En el caso del reinado del Señor Jesucristo es diferente. También debo decirles que la segunda venida de Cristo es el cumplimiento de los planes de Dios, de los pactos de Dios con Abraham y con David. Cuando Dios habló con Abraham, en el capítulo 12 de Génesis y en el capítulo 15, ahí Él le promete a Abraham que tendrá una gran descendencia, que hará de él una gran nación y que la tierra en la que mora le será concedida a sus descendientes. Entonces Dios le hace un pacto con Abraham, donde le promete descendencia, nación y tierra. Cuando el Señor Jesucristo
más bien cuando el ángel llega con María y le dice acerca de que ha sido elegida por Dios para que de ella nazca el Mesías, ahí el ángel le hace claro que el santo ser que nacería de María de Belén, ese santo ser sería heredero del trono de David, su padre. Y María no me acuerdo ahorita el otro profeta, hablan de que Dios se acordó del pacto que hizo con Abraham. O sea, ellos conectaron muy bien que el Señor Jesucristo, su nacimiento correspondía a esto que Dios le había prometido a Abraham 1800 años antes. Y el ángel le dice a María que el santo ser que nacería heredaría el trono de David, su padre. Entonces, fíjense cómo la segunda venida de Cristo viene en cumplimiento a los pactos que Dios hizo con Abraham y con David y juntamente con ellos para todo el pueblo. En el caso del retorno de Jesucristo, no. Fue una palabra dada a sus 12 discípulos y es algo más, algo más restringido, como es la iglesia. No es lo mismo la iglesia que Israel y todas las naciones. Y en octavo lugar es que esta segunda venida de Cristo fue dada a conocer a los profetas del Antiguo Testamento y a los apóstoles del Nuevo Testamento. Entonces, ustedes pueden ver aquí la distinción entre un evento y otro. Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, yo les dije, tenemos que ser cuidadosos porque hay dos etapas o dos fases. Lo que yo le llamo el retorno de Jesucristo y la segunda venida del Señor Jesucristo. Lamento que no haya habido una sincronización en todo esto que les expliqué, hermanos, pero esto que está aquí, las dos cartulinas con esas listas de los distintivos entre un evento y otro, les voy a tomar una foto y las voy a enviar por medio del grupo Vendré Otra Vez en WhatsApp, y yo creo que también esto podríamos comunicarlo por medio de Facebook. Entonces, hermanos, todo esto tan maravilloso que Dios nos está mostrando, yo no sé si a ti se te llena el corazón de gozo, de alegría, de saber hacia dónde nos dirigimos. No somos como aquellas personas que no tenemos esperanza. ¿Sí puedes poner esto? ¿Sí? No somos como aquellas personas que no tienen esperanza. Yo te animo a que tú te veas a ti mismo como alguien diferente, como alguien que tú no eres como les digo, como cualquier hijo de vecino. ¿A qué me refiero como cualquier hijo de vecino? Que tú no eres una persona como cualquiera. Dios ha tenido en ti la distinción de hacerte su hijo. Y si eres hijo, eres diferente a cualquier persona que ande en el mundo. Aunque tenemos que ir al baño los dos y tenemos que bañarnos y tenemos que atender muchas cosas igual que cualquier persona, pero en tu corazón y en el mío está residiendo el Señor Jesucristo, está el Espíritu Santo. Las promesas de Dios respaldan su relación de Él contigo, de tal manera que tú y yo caminamos en este mundo. Y dice la Biblia que debemos de caminar con la cabeza levantada, no en señal de soberbia, de altanería, de altivez, de orgullo, sino en señal de que Dios nos ha dado promesas, que podemos levantar nuestra mirada y dirigirnos hacia el cielo y saber que de allí vendrá nuestro Salvador Jesucristo, que algún día Él aparecerá y nos llevará con Él.
y que tenemos esa esperanza afirmada profundamente en nuestros corazones. No somos personas para que andemos en la vida cabizbajas. Tenemos que levantar la cabeza. El Señor Jesucristo dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, conoced que tu salvación, la redención ya está cerca. Hermano mío, tú que me estás escuchando, levanta tu cabeza. Levanta tu cabeza ante las circunstancias. Lo que está ocurriendo es necesario que ocurra. El Señor Jesucristo ya viene. Puede decir, pues ya están diciendo que ya viene desde hace muchísimo tiempo. Sí, tiene razón. En la segunda epístola del apóstol Pedro le hacían esa observación, que el Señor, pues las cosas siguen iguales de como estaban antes. Y él dice, sí, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente con todos para que todos procedan al arrepentimiento, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos sean salvos, lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, una vez allá en San Salvador, cuando yo fundé una iglesia en aquella nación, me comentaba un amigo pastor que él le puso una ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama lo de la etiqueta que se ponen en los carros? Una calcomanía. Él puso una calcomanía en su carro que decía, Cristo viene. Y entonces una persona se paró junto a él en el semáforo y le voltea y le hace así. Y le bajó, ¿qué pasó? Dice, ¿cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene quién? Pues tú dices que Jesucristo viene. Pues yo pregunto, ¿cuándo? Entonces, eso de que el Señor Jesucristo viene, ciertamente, ya tenemos de estarlo diciendo la iglesia más de 2000 años, ¿sí? O unos 2000 años, ¿sí? Cuando Jesucristo se anunció su primera venida, también pasaron 2000 o más años antes de que el Señor viniera. Es lo mismo con su segunda venida. Las cosas de Dios toman tiempo. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para él, en el cielo no hay un trastorno por el tiempo. Simplemente Dios tiene estipulados sus planes y cuando Él determine, las cosas sucederán. Cuando yo creí en Cristo hace 51 años, se hablaba de la venida de Cristo. Las cosas en la sociedad, las cosas en el mundo, y en cuanto a asuntos de orden profético han cambiado mucho desde hace 51 años a la fecha. Israel ya cumplió 70 años de estar en su tierra. El 18 de mayo de 1918 se cumplieron los 70 años. Eso es un dato muy importante, que cuando yo creí no se habían cumplido, ahora ya se cumplieron. Y hay profecías que están presentes en el mundo. No sé si has oído de un rabino muy famoso, sus nombres son raros. Él falleció hará hace, pues no sé, unos 10 años o más, tal vez unos 10 años. Yo vi imágenes de su sepelio. Multitudes llenaban las calles. Era un rabino muy querido. Y dice él que el Mesías se le presentó y que él escribió una carta dando a conocer la identidad del Mesías, pero que esa carta iba a estar resguardada bajo notario y después de 2 años de su muerte se iba a abrir. Cuando esa carta se abrió, se leyó el contenido de la carta y ese rabino dijo que se le había presentado Yeshua de Nazaret y se presentó ante él como el Mesías. Y él le dijo, mi venida está cerca, yo vendré después de la muerte de Ariel Sharon. No sé si sepas que Ariel Sharon fue pues un hombre encumbrado en la nación israelita y él estuvo, ya no recuerdo bien los datos, pero cuando menos más de 2 años
en estado vegetativo. De cuando en cuando se paraba, como algo sucedía, se paraba, se ponía en su computadora a escribir cosas así, y al rato se iba a acostar y nuevamente entraba en estado de coma. Ariel Sharon ya murió. Entonces son detalles pues significativos. No determinan que creemos en la Biblia o no. Simplemente son importantes. ¿Por qué? Porque a un rabino de tanto renombre como al que me refiero, que no puedo pronunciar su nombre porque es raro, pues ese rabino se le notificó por parte de Jesucristo, según sus palabras, se le identificó que Jesucristo, Yeshua de Nazaret, era el Mesías. Y para que un rabino deje constancia de eso por escrito y bajo ¿qué les dije? Un notario público, pues es muy, muy importante. Así que yo te animo, hermano mío, a que tú veas todo esto como un acto de misericordia de nuestro Dios. Nos estamos acercando más hacia este evento. Nunca había ocurrido en la historia de la humanidad una pandemia que afectara a tantas naciones. Más de 220 naciones están infectadas. Con pocos o muchos están infectadas. La economía mundial ha sido afectada. Nunca antes había sido eso. Tal vez en una región sí, pero los demás seguíamos. México ha sido afectado. Así que creemos que esto ya está muy cerca, muy cerca. Yo no sé si este año. Por lo tanto, yo te animo a que tomes diligencia en cuanto a qué hacer con el manifiesto cristiano. Yo te sugiero que lo consigas, que lo imprimas, que lo coloques en tu casa, que tengas misericordia de aquella gente que se va a quedar. Si hay en tu casa familiares que no conocen a Cristo, por amor a ellos, pídeles que te permitan leerlo y compartirlo. Tal vez te juzguen de loco. Tal vez digan que estás zafado. Tal vez digan que eres un exagerado. Lo que digan, pues será cuestión de ellos. Pero tú, así como yo, habremos salvado nuestra responsabilidad del amor. ¿Sabes cuál es la responsabilidad del amor según Jesucristo nuestro Señor? Haz con los demás lo que te gustaría que hicieran contigo. Si yo no tuviera esperanza y yo me quedara, agradecería mucho que alguien se haya tomado el tiempo de hacerme conocer desde el punto de vista bíblico qué fue lo que ocurrió con tanta gente que desapareció. Así que, hermano, yo deseo que este estudio haya traído edificación a tu vida. Yo espero que mañana también te puedas contactar y que mañana, miércoles y el jueves, tengamos otros acercamientos proféticos a este tema tan importante. Yo espero que estés siendo edificado y que hayas quedado convidado para acompañarnos el día de mañana. Dios te bendiga. Ha sido un placer poderte servir. Tratamos de hacerlo lo mejor posible. Si nos fallan las cosas, pues no es porque querramos que nos fallen, simplemente pues las cosas se dan, pero espero que nos veas o pienses de nosotros con misericordia. Los hermanos están haciendo su esfuerzo, sí lo hacemos, y con mucho gusto, con el deseo de servir a nuestro Dios y de ser de utilidad para ti. Dios te bendiga. Buenas noches.